la psico-neuro-endocrino-inmunología clínica o PNI clínica. La PNI clínica o psico-neuro-inmunología clínica no es una profesión en sí misma, pese a que en las formaciones al final tengamos el título o obtengamos el título de especialista o experto, según el número de créditos, en psico-neuro-endocrino-inmunología clínica. ¿Puede cualquier persona formarse en PNI clínica? Pues sí, cualquier persona puede formarse en PNI clínica. No es necesario que tenga formación previa sanitaria, universitaria o cualquier otro tipo de formación parasanitaria. ¿Pero el título de PNI clínica es oficial? No. Lamentablemente en España la PNI clínica no está reconocida como una formación oficial, tenga la formación o no un respaldo universitario. Muchas veces el respaldo universitario lo único que hace es encarecer el producto y no aporta ningún tipo de validez a la formación, más que otra formación que no tenga ese respaldo universitario. Esto no quiere decir que no se pueda ejercer la PNI clínica como una terapia alternativa si tu colegio profesional no apoya el uso de las distintas terapias que se utilizan en PNI clínica. ¿Pero puedo utilizar la PNI clínica como complemento en mi profesión? Sí. Al ser la PNI clínica realmente una filosofía de trabajo, puede utilizarlo cualquier profesional sanitario o no sanitario en su profesión. Por ejemplo, un médico puede utilizar la filosofía de la PNI clínica porque es una filosofía integrativa y basada en evidencia científica. Puede utilizar la alimentación, la suplementación, la prescripción de ejercicio físico, la prescripción de terapia antiestrés o de psicoterapia o alguna fórmula que pueda trabajar con la gestión del estilo de vida del paciente. En resumen, si no tengo una formación sanitaria, ¿puedo ejercer como experto en PNI clínica? ¿O si tengo una formación sanitaria, también puedo ejercer como experto en PNI clínica? ¡Qué lío!, ¿no? Sí, la verdad es que tengas o no tengas una formación sanitaria, al final el título de experto en PNI clínica solo te habilita para ejercer como, si tienes una formación sanitaria, aplicar esos conocimientos en tu formación sanitaria, y si no tienes una formación sanitaria y quieres aplicar esos conocimientos, por ejemplo, si eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues puedes aplicar los conocimientos en ese tipo de trabajo. Por otro lado, sí que puedes ejercer como profesional independiente adquiriendo, por ejemplo, el contrato de un seguro de terapias alternativas que podrán cubrir el ejercicio de las diferentes tipos de técnicas y terapias que se utilizan en la psico-neuro-endocrino-inmunología clínica.